Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso de circuitos eléctricos de la Universidad Católica San Pablo, de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es corriente eléctrica y circuitos eléctricos. Veamos. Antes de comenzar a hablar acerca de la corriente eléctrica, nosotros debemos de tener conocimiento acerca de lo que es carga eléctrica. Y carga eléctrica para nosotros no es nada más que una propiedad eléctrica de las partículas subatómicas de la que está compuesta la materia y se mide en coulombs, cuya representación está dada por esta C mayúscula. Y la ecuación no es nada más que Q, que viene a representar en este caso la carga eléctrica, el N, que viene a ser el número de electrones ganados o perdidos, y Q sub F, que viene a ser la carga del electrón, cuyo equivalente es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Además, debemos de tener presente que el valor de N siempre queda representado por un número natural, es decir, desde 0, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Y el valor de Q puede tener, o puede ser, mejor dicho, positiva si es que la materia, en este caso, pierde electrones. Entonces, si pierde electrones, la carga queda en forma positiva. Y en el caso de que gane electrones, la carga quedaría en todo caso de signo negativo. Además, debemos tener presente algunas observaciones muy importantes. Aquí, por ejemplo, si nosotros colocamos un coulomb y luego despejamos el valor de N, que viene a ser el número de electrones ganados o perdidos, quedaría multiplicado por 1,6 por 10 a la menos 19. Al despejar nos quedaría esta relación, que también vale decir que sería en este caso 6,24 por 10 a la 18 electrones. Fíjense entonces la cantidad enorme de electrones que nosotros tendríamos simplemente al mencionar un coulomb. Es por ello que nosotros aquí en la electrónica siempre hablamos de microcoulombs, de nanocoulombs o picocoulombs, ¿no? Y hablar de un coulomb, bueno, ya sabes cuánto significa de tener en este caso la cantidad de electrones. Por otro lado, debemos de tener presente que las cargas siempre van a estar presentes con los múltiplos enteros de la carga del electrón. Es decir, que si usted, por ejemplo, aquí tenemos que esto vale 2, multiplicado por 1,6 que viene a ser la carga del electrón, el resultado es que la carga sería entonces 3,2. De manera similar, si multiplico 3 por 1,6 me va a salir 4,8. Es decir, que siempre la carga va a tener como un múltiplo, en este caso, a la carga del electrón. En pocas palabras, no puede existir cargas, por ejemplo, se me ocurre que sea de pronto 3,3. Porque recuerda que la carga del electrón es 1,6 y multiplicado por 2 me da 3,2. De pronto no habría un número natural que me dé ese 3,3. De que lo haya, sí lo hay, pero en este caso no sería natural. Por lo tanto, la carga en ese caso no estaría establecida. Entonces queda bien claro que las únicas cargas que existen en la naturaleza son múltiplos enteros de la carga del electrón. Por otro lado, debemos de hablar en este caso de la ley de la conservación de la carga, que nos dice que la carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Esto significa de que de pronto, cuando nosotros, por ejemplo, tengamos dos cuerpos que de pronto las frotemos, entonces al momento de frotar nosotros vamos a cargar dichos cuerpos, de tal manera que la suma algebraica de estas cargas que tienen ambos cuerpos va a ser la misma suma algebraica que tengan estos cuerpos al final de la transferencia de los electrones. Entonces, de allí se deduce que la carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente también y se le conoce como ley de la conservación de la carga. Hablemos ahora de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es nada más que el flujo de las cargas eléctricas que atraviesan una sección transversal de un conductor debido al paso de un campo eléctrico producido por una fuente de voltaje. Su intensidad es igual a esta ecuación, que podemos decir que la corriente o la intensidad de corriente eléctrica es igual a la derivada de la carga con respecto a la derivada del tiempo.
¿Por qué hablamos con respecto a la derivada? Porque la idea es primeramente conocer qué es lo que sucede en su mínima expresión, el paso de esta cantidad de carga entre en este caso, una mínima cantidad de tiempo. Si nosotros lo analizamos desde ese punto de vista, después podríamos integrar dicha relación y podríamos saber el todo que en general qué estaría pasando, ¿no?, en este conductor. Bueno, pues repetimos que la intensidad de corriente eléctrica o corriente eléctrica, en pocas palabras, es el paso, atención, dice, de las cargas eléctricas a través de una sección transversal debido al paso de un campo eléctrico producido por una fuente de voltaje, como lo hemos dicho. La fuente de voltaje produce este campo que va de más a menos. Entonces, este campo eléctrico hace de que estas cargas se movilicen, en este caso hacia el lado derecho, produciendo una intensidad de corriente eléctrica. Por otro lado, si nosotros despejamos de pronto aquí tal vez la derivada de la carga, nos quedaría simplemente I por la derivada del tiempo. Si integramos esta derivada de la carga desde un tiempo t sub 0 hasta un tiempo determinado, lo que vamos a obtener es una carga total. Lo mismo hacemos con este lado de esta expresión. Le sacamos la misma derivada desde el tiempo t sub 0 hasta el tiempo t, quedando multiplicada I por diferencial de t. Entonces, de esta manera nosotros podríamos encontrar la cantidad de carga total que existiría, en este caso, al paso de esta sección transversal en este conductor. Hablemos acerca ahora de los sentidos de la corriente eléctrica. Nosotros debemos de conocer dos sentidos de la corriente eléctrica a lo largo de todo el curso de circuitos eléctricos. La primera es la siguiente, fíjense bien. Cuando yo tengo este campo eléctrico, que tú ya sabes que va de más a menos, entonces todos los electrones van a fluir hacia la derecha, ¿verdad? Fluyen hacia la derecha, es decir, van de menos a más. A ese tipo de corriente nosotros lo vamos a conocer como el sentido real de la corriente eléctrica, porque esa es la forma en que los electrones fluyen a través de este conductor. Entonces la corriente eléctrica real va de menos a más. Pero un pequeño detalle, si nosotros nos damos cuenta, como que no tiene un poco de sentido hablar de esta manera, que si de pronto esta es la energía llamada campo eléctrico, que podríamos compararla con otro tipo de energía, como por ejemplo que podría ser un viento. Ponte que un viento sople en este sentido que va el campo eléctrico, entonces cualquier objeto que usted tenga por acá, es obvio que ese objeto se mueva en el mismo sentido de esa fuerza, ¿no? O esa energía, hablemos de esta manera. Sin embargo, aquí en electricidad, fíjate en este detalle, que si yo tengo este tipo de energía que se va hacia el lado izquierdo, los electrones se van en contra de esa energía. Entonces, como que no concuerda con, digamos, el sentido común que podamos hablar acerca del sentido de cierta energía, ¿verdad? Por ello es de que nosotros vamos a definir ahora un sentido convencional. ¿A qué se refiere con este sentido convencional? Simplemente el sentido convencional vamos a decir que es el flujo de las cargas positivas. Ahora, ¿cómo es esto de las cargas positivas? Les explico un poquito más aquí detenidamente. Si nosotros nos damos cuenta y regresamos un poco por acá, dense cuenta que este electrón que se encuentra por acá, que lo llamamos electrón libre, al salirse de su orbital de este átomo de cobre, deja un espacio vacío. De manera similar por acá y de manera similar por acá. Es decir, en pocas palabras, que si yo encuentro 3 electrones libres, es probable que nosotros encontremos también 3 espacios vacíos. Entonces a estos espacios vacíos nosotros les vamos a denominar como que si fuesen cargas positivas. Pero en realidad tú sabes que no lo son, ¿verdad? Entonces simplemente por el simple hecho de decir que estas son cargas positivas, entonces tú sabes que si esto es positivo, atención, con positivo se van a repeler. ¿Ok? Entonces de esta manera, estas cargas supuestas positivas se moverían sí en el mismo sentido que el campo eléctrico. Es por eso que decimos, el sentido real va como debe de ser, ¿verdad? El sentido opuesto al campo eléctrico. Sin embargo, el sentido convencional, ahora sí, entre comillas,
haremos de que se mueven estas cargas positivas, como dijimos, hacia el lado izquierdo, o sea, a favor del campo eléctrico. Bien, ahora también vamos a explicar acerca de los tipos de corriente. Existen dos tipos de corriente que usted debe de conocer: la corriente continua o corriente directa, que lo vimos en la primera clase, atención, de este curso de circuitos eléctricos. Te recomiendo ver la primera clase. Y también hay la corriente variable. Se llama corriente continua puesto que su magnitud a través del tiempo siempre va a permanecer constante y se representa con una letra mayúscula I. Sin embargo, una corriente variable, como su nombre lo dice, es aquella que va a variar con respecto al tiempo y puede tener diferentes formas, como por ejemplo una rampa, un senoide o una exponencial. Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos de corriente variable. La más conocida, la que nosotros conocemos constantemente, viene a ser esta corriente variable de un senoide, que la conocemos como la famosa corriente alterna, que a lo largo del curso vamos a ir hablando bastante de esta forma de onda o función senoidal, ¿verdad? Y por otro lado, podemos encontrar también corrientes variables que, fíjense que a través del tiempo, atención, la corriente va variando. Y en este caso también tenemos un punto de partida aquí, por ejemplo, en 0, hay una corriente y a lo largo del tiempo comienza a disminuir. Entonces tenemos corrientes variables, ¿ok? Bueno, esos son los dos tipos de corriente que usted tiene que conocer: la corriente continua y la corriente variable. De los circuitos eléctricos, bueno, vamos a hablar acerca de esto un poco. Fíjense bien, esto lo conocemos, ya sabes que es una batería, ¿verdad? Suministra un tipo de energía, ¿verdad? Y aquí tenemos un foquito. Y es obvio que si lo cerramos, el foquito se tiene que prender, ¿cierto o no? ¿Sí? Bueno, es el circuito más elemental que todos debemos de conocer. ¿Cómo yo lo puedo representar a manera simbólica este circuito? De la siguiente manera. Aquí tenemos el foquito, que se representa como un resistor, es decir, vale decir, es una resistencia. Y esta fuente o esta pila, mejor dicho, representaría nuestra fuente de voltaje, ¿ya? Que se representa con una V. Entonces, ver este circuito que usted está mirando, llamado circuito eléctrico, es lo mismo que veremos a continuación por acá. ¿Ok? Listo. Por otro lado, hablemos ahora de la corriente en un elemento. Usted sabe que un elemento puede ser un elemento activo o un elemento pasivo. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, que se refiere con elementos activos y elementos pasivos. Lo importante es saber que en un elemento, si la corriente que va, por ejemplo, hacia aquí, en este caso hacia la derecha, no es lo mismo hablar que una corriente que se va hacia la izquierda, puesto que tú mismo sabes que los sentidos no son los mismos, aunque tengan el mismo valor. Entonces, si yo por A por B digo, encuentro esta corriente que vale 5 amperios, entonces esta corriente, ¿cuánto valdrá? Menos 5 amperios, ¿cierto? Entonces, si yo tengo algún problema que de pronto encuentro una corriente que vale menos 3 amperios, yo podría voltear este sentido de la corriente, indicando entonces que va hacia el lado derecho, pero con una corriente de 3 amperios. En pocas palabras, podría afirmar que la corriente I2 es el negativo de la corriente I1. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a usar una flechita para indicar el sentido de esta corriente eléctrica. Veamos ahora algunos alcances referentes al cálculo en una variable para poder resolver nuestros problemas de circuitos eléctricos, ya que, como vistes anteriormente, nuestra corriente eléctrica era igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo, y nuestra carga simplemente era igual a la integral de un tiempo t sub 0 hasta t por i, o sea, mejor dicho, de i por la derivada del tiempo. Entonces, debemos de conocer cuál es el manejo de estas derivadas o de estas integrales. Primeramente, hablemos acerca de las derivadas. En el caso de las derivadas, fíjense bien, si yo tuviera una función exponencial cualquiera, en este caso x a la n, o sea, una potencia, si quisiera sacar la derivada de esta función, lo primerito que yo voy a hacer simplemente es esta reglita. El n pasa a multiplicar y a este n le restamos la unidad, ¿verdad? Bien sencillo entonces para operarlo. Siguiente, si tenemos una función constante, dice que la derivada de una función constante siempre va a ser igual a ¿cuánto? A 0, siempre que c sea una constante, valga la redundancia. Si tenemos una función f de x igual a seno de x, la derivada entonces de f de x sería igual a coseno de x.
También, si tenemos una función f de x igual a coseno de x, la derivada de coseno de x para mí representaría menos seno de x. Si de pronto tenía una función, en este caso exponencial e a la u, entonces fíjense el trabajo que vamos a hacer acá. Lo primero que voy a hacer es sacar la derivada a esta exponencial y lo pasamos a multiplicar. Y finalmente queda multiplicado por la misma función que tenemos inicialmente. Entonces, bien sencillo, fíjense bien. Si encontramos algún problema o ejemplo de esta manera, que lo vamos a ver más adelantito, entonces ya sabes cómo trabajar. Por otro lado, si tengo una función u a la n, que se parece a esta inicial, ¿verdad? Fíjense. ¿Cuál es la diferencia? Que este u que tenemos por acá, de pronto representaría cualquier otra función diferente de x. De pronto podría ser un seno de x elevado al cuadrado. Entonces, fíjense bien qué tendríamos que hacer en este tipo de función. Lo primero lo que tenemos que hacer es tratarlo como si fuese el caso inicial. Es decir, pasamos a multiplicar, le restamos la unidad y finalmente le multiplicamos por la derivada de esta función que tenemos por acá, que sería derivada de u. ¿Ya? De esta manera entonces resolvemos ese tipo de problemas. Por otro lado, si me encuentro con un producto de funciones y si queremos sacarle la derivada es la siguiente. Me sacas la derivada del primero y le multiplicas por el segundo. Luego le sumamos la primera función, pero ahora por la derivada del segundo. ¿Ve que es bastante sencillo, no? De manera similar sucede con la división. Lo que hago con la división es sacar la derivada del primero, le multiplicas por su denominador, le restamos ahora la derivada del denominador por la función que está en el numerador. Y todo esto sobre la función que está en el denominador, pero elevado al cuadrado. Entonces, de esta manera, estas son las derivadas fundamentales o las derivadas que yo voy a necesitar bastante a lo largo de todo el curso. Hay muchísimas más de pronto que tú vas a estudiar en el curso de cálculo en una variable o de pronto en dos variables, pero esta es la base fundamental que yo necesito en este caso para resolver mis problemas. Hablemos ahora acerca de las integrales. En el caso de las integrales, por ejemplo, de una potencia, que en este caso tenemos x a la n, lo que vamos ahora a hacer es lo siguiente. Fíjate que a este exponente le vamos a sumar la unidad y esta cantidad lo pasas a dividir. Entonces, de esta manera ya has integrado esta potencia. De manera similar, la integral de una constante dice que es igual a por x. O sea, aparece en este caso una variable, ¿verdad? Y por si acaso, de pronto, para poder leer esto, se le dice así, ¿no? La integral de a por la diferencial de x, ¿sí? Ok, sigamos. Si tuviéramos una integral de una constante que está multiplicando una función, fíjate que la constante sale de la integral y la integral queda afectando entonces a la función. Y le ponemos entonces integral de f de x y comienzas a derivar como si estuviera acá en el primer caso. Si sacamos la integral de la función seno de x, la respuesta que simplemente va a ser menos coseno de x. De manera similar, la integral de coseno de x va a ser seno de x. La integral de e a la u por diferencial de u, esto va a ser simplemente a e a la u. Más adelante vamos a ver que bastante vamos a utilizar esta función exponencial, porque fíjate que a sacar la integral prácticamente no le hace nada, ¿no? O sea, queda de la misma manera, ¿no? Y esa es una herramienta muy importante que veremos después en corriente alterna. Y finalmente, si sacamos la integral a una serie de funciones que están siendo sumadas o restadas, dice que la integral se reparte o se distribuye a cada una de ellas. Veamos algunos ejemplos. Por decir, tenemos acá una función cuadrática, f de x igual a x al cuadrado. Si yo quisiera sacar acá la derivada, recuerda lo que tenemos que hacer. El 2 pasa a multiplicar, aquí está. Y a este 2 ahora que está como potencia, le restamos la unidad. Respuesta entonces 2x. Así de simple, fíjate. ¿Ok? Vamos a la derivada de una constante. Sabes que la derivada de toda constante, ¿cuándo tiene que ser? 0. El por qué, aquí te lo pongo, fíjate bien. Yo puedo escribir a esta función f de x igual a 3 de esta manera. 3x a la 0. Ya que sabes que x a la 0 es igual a ¿cuánto? A 1, ¿verdad? Pero siempre en cuando que x sea diferente de 0. Mucho cuidado con el álgebra. Pero bueno, si tenemos esta expresión, entonces x a la 0 haciendo valer que vale 1, entonces si hacemos la reglita que hemos aprendido, este 0 pasaría a multiplicar y a este 0 le restamos la unidad.
Aquí está. Por lo tanto, 0 por cualquier cosa me va a salir simplemente 0. ¿Ve? Ese es el porqué entonces que la derivada de una constante siempre va a ser 0. A ver si hemos aprendido un poquito estas dos iniciales. Fíjense bien. Tenemos la función f de x igual a 3x al cuadrado más 3x menos 2. Si quiero sacar la derivada, atención, la derivada se va a distribuir a cada sumando. Por lo tanto, entonces la derivada de esta primera expresión nos quedaría 3 por 2, x a la 2 menos 1. Ahí está. Más, si sacamos la derivada de esto, quedaría 1 pasa a multiplicar 3 por 1 y quedaría x a la 1 menos 1. Aquí está. Y finalmente la derivada de una constante sería ¿cuánto? 0. Si resolvemos cada uno de estos sumandos, nos va a quedar entonces 6x más 3. Esa sería la derivada de esta función polinomial que tenemos por acá. Por otro lado, si queremos sacar la derivada de 3 seno de x, fíjate cómo lo hago. El 3 permanece, fíjense bien, ¿ok? Entonces, porque está siendo multiplicado a la función seno. Y la derivada sí la tenemos que sacar a la función seno. Y la derivada de seno, ¿cuánto va a ser? Coseno de x. De manera similar, si saco la derivada entonces a 2 coseno de x, ya me dirás que es igual a ¿cuánto? A menos 2 seno de x, puesto que la derivada de coseno de x es menos seno de x. En pocas palabras, date cuenta que si tengo un número o una constante que está multiplicando la función, la derivada no le hace nada a esas constantes. Entonces, mucho cuidado, por favor. Veamos este ejemplito ahora. Vimos en la teoría, atención, en la anterior diapositiva, que si tenemos una función exponencial de esta manera, e a la 3x, lo primero que tengo que sacar es la derivada de esto. Y si tú sacas la derivada a 3x, te va a quedar ¿cuánto? 3. ¿Listo? Sacamos la derivada de esto, fíjese bien. Y va a quedar aquí 3. Y se multiplicaba por la misma función. Quedaría de esta manera. Entonces está bien sencillo, ¿verdad? Listo. En este caso, mucho cuidado. ¿Te acuerdas que había f de x igual a u a la n? ¿De acuerdo? Entonces, este u representaría el seno de x. Aquí está. Y el cuadrado lo podemos sacar hacia afuera. O sea, entenderlo de esta manera o entenderlo así es lo mismo. Entonces, ¿qué me dice la regla? Que le saque la derivada como si fuese esto simplemente una sola función. Es decir, que 2 pasa a multiplicar y aquí le restaríamos la unidad. 2 por seno de x y va a quedar 2 menos 1, 1. Pero le sacamos la derivada a la función que está aquí adentro. Es decir, la derivada de seno de x. Y la derivada de seno de x, recuerda que eso es coseno de x. Entonces, en conclusión, esta función seno cuadrado de x, al sacarle la derivada, sería igual a 2 seno de x por coseno de x. ¿Ok? Listo. De manera similar, veamos a ver para el coseno. Hay una constante, fíjate que la constante la permanecemos ahí igual. El coseno cuadrado de x lo ponemos coseno de x al cuadrado y derivamos. El 2 pasa a multiplicar, le restas la unidad, quedaría entonces 4 por 2 coseno de x. Y sacas la derivada de la función que está acá adentro. Entonces, la derivada del coseno, sabes que es menos seno. Y nos va a quedar de esta manera, menos 8 coseno de x por seno de x. Y finalmente, por ejemplo, si tenemos acá dos funciones, fíjate bien, x al cubo y coseno de x. Entonces, es como tener la derivada de un producto, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la regla? Sacas la derivada al primero, le multiplicas por segundo, más el primero por la derivada del segundo. ¿Listo? Desarrollando esto de aquí nos va a quedar 3x cuadrado por coseno de x. Aquí el coseno de x representa el menos seno, pues que aparece menos x cubo por seno de x. ¿Listo? De esta manera entonces has aprendido a derivar con cada una de las reglas fundamentales que hemos presentado en la anterior diapositiva. Hablemos ahora acerca de las integrales. Fíjense con respecto a las integrales, si yo quisiera integrar esta función x al cubo, la regla decía que tengo que sumarle a este 3 la unidad y toda esa cantidad pasamos a dividir. Quedaría entonces x a la 3 más 1 y todo sobre 3 más 1. Es decir, la integral de x al cubo sería x a la cuarta sobre 4. ¿Ok? Vea, facilísimo, ¿no? Y la integral de una constante. Bueno, de manera similar, si yo quiero la integral de una constante, sería de esta manera. 3 es como decir 3x a la 0. Entonces, ¿qué hacemos acá? Le sumamos la unidad y esa cantidad pasa a dividir, que al final de cuentas te va a quedar ¿cuánto? Simplemente 3x, ¿verdad?
Y bueno, pues anteriormente dijimos que la integral de 3 aparecía con una variable aquí, ¿verdad? Y aquí está justamente esa variable. Por otro lado, si tengo la integral de 3x al cuadrado, recuerda que el 3 en una integral sale. Quedaría 3 por la integral de x al cuadrado. O sea, la integral se mete a la función, la deja a un costado a la constante. Y si sacamos la integral de x al cuadrado, eso está fácil, ¿no? X al cubo sobre 3. Entonces, y simplificando 3 con 3, te va a quedar simplemente x al cubo. De manera similar, si quiero sacar la integral de 2 seno de x, nuevamente el 2 sale. ¿Listo? El 2 tiene que salir. Bueno, no sé qué ha pasado por acá. Pero bueno, el 2 tiene que salir hacia acá afuera. Y si tú me sacas la integral del seno, ese es el coseno. Entonces aquí me quedaría entonces 2 coseno de x, ¿verdad? De esta manera. Bueno, vamos a recordar un poquito, a ver si recordamos. La integral de seno, perdón, es menos, ¿no? Menos coseno. Entonces valga la aclaración aquí, por favor, con mucho cuidado. De manera similar, si saco la integral a 5 coseno de x, sacando la integral, el 5 sale y la integral de coseno, eso sí viene a ser el seno de x. En el caso de la función exponencial, bueno, es la misma, ¿verdad? Aquí no cambia para nada. O sea, si tengo integral de e a la x, es lo mismo e a la x. Pero aquí, con mucho cuidado, no me vas a decir que la integral de e a la x va a ser e a la 3x. No. Cuidado que acá tengo la función e y acá tengo una nueva función, que es u. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí, profesor? Tratar de buscar esta función, ¿listo? Y sacarle una derivada, y lo tenemos por acá. Es decir, mira, vamos a hacer un pequeño cambio de variable. Yo coloco u es igual a 3x. Si yo derivo acá a u con respecto a x, aquí tengo que sacar la derivada también a esta función con respecto a x. Y sacando la derivada de 3x te va a quedar 3. Y si yo despejo derivada de x, me va a quedar derivada de u sobre 3. ¿Por qué hago esto? Porque quiero reemplazar este de x por esta equivalencia, quedándote de esta manera. Y la función, recuerda tú, para poder sacar esta expresión tiene que ser e a la x derivada de x. O si no, e a la u derivada de u. Ya ve, acá sí funciona lo que estamos hablando anteriormente. Allá, o sea que, profesor, tienen que ser iguales estos dos. Correcto. Por eso que acá, al cambiar la variable por u, esto también he tenido que cambiarlo y me ha quedado esta expresión. Entonces, ahora sí, aquí me va a quedar un tercio y eso saldría hacia afuera. Y quedaría la integral de e a la u diferencial de u, como está acá arriba, ¿verdad? Entonces, el e a la u ahí sí sale. Quedaría entonces un tercio de e a la u. Pero recuerda que u, ¿cuánto era? 3x. Finalmente, entonces sería un tercio de e a la 3x. De ahora en adelante, amiguitos, para evitarnos hacer todo esto, recuerda que tú lo que puedes hacer es sacar la derivada acá, que te va a quedar 3, eso lo pasas a dividir. Y simplemente le multiplicas por esta función. Y eso es todo. ¿Ok? Entonces de ahora en adelante me trabajas de esa manera. ¿Ok? Hasta aquí entonces hemos llegado con respecto a algunas reglitas fundamentales para poder resolver los problemas que a continuación veremos en las siguientes diapositivas. Veamos el primer ejemplo. Dice, la carga total que ha entrado a un elemento de un circuito es Q de t igual a 1.25 por 1 menos e a la menos 5t. Cuando t mayor que 0, dice, ¿no? Y Q de t va a ser igual a 0 cuando t sea menor que 0. Determina la corriente, dice, en este elemento del circuito para t mayor que 0. Es decir, en pocas palabras, que va a haber carga cuando el tiempo sea mayor que 0. Y no va a haber carga cuando haya tiempos menores que 0, es decir, tiempos negativos. Y obviamente sabes que no existen los tiempos negativos, ¿verdad? Listo. Entonces vamos a hacer este problema. Nos pide entonces, dice, la carga total que ha entrado hasta el circuito es esto y determinar la corriente. Nosotros lo que tenemos que hacer como primer paso es recordar que la corriente no es nada más que la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y esto para mí representa mi carga. Entonces lo que tengo que hacer es derivar esta expresión. Bueno, si nosotros derivamos, tendríamos que representarlo de esta manera. Fíjense, el 1.25 lo retiramos porque sabes que es una constante. Y va a quedar la derivada con respecto al tiempo de esta función. La derivada lo distribuimos a cada uno de ellos. ¿Listo? Derivada al 1 y derivada e a la menos 5t. Si sacamos la derivada a una constante, ¿recuerdas que eso era igual a cuánto? A 0, ¿verdad? Listo. Y si sacamos la derivada de esto, veamos cómo lo vamos a hacer.
Entonces, cuando usted me saque la derivada a esta cantidad, lo que hacemos simplemente es sacar la derivada a esta potencia, hablemos así, este exponente, menos 5t, que sabes que te va a quedar menos 5, ¿verdad? Y eso lo pasas a multiplicar, como está acá. Y le multiplicas por la misma función exponencial. ¿Ves? Así de fácil. En el caso de derivada, en caso de la integral, pasaba a dividir. ¿Ya? No te vas a olvidar de esto. Bueno, de aquí, atención, simplemente nos va a quedar entonces multiplicando 1.25 más este 5, sería 6.25 por e a la menos 5t. Entonces, de esta manera has encontrado entonces la corriente que circula en un elemento cuando tenemos esta carga. Vamos al ejemplo 2. Nos dice, la corriente de un elemento del circuito dice que es 4 seno de 5t amperios. Cuando t mayor que 0, o sea, para tiempos positivos o iguales a 0. Y va a ser una corriente 0 cuando haya tiempos negativos. Luego dice, determine la carga total que ha entrado en un elemento del circuito para t mayor que 0. Mayor o igual que 0. Listo. Veamos entonces. La carga, recuerden ustedes que no es nada más que la integral de la corriente por la diferencial del tiempo. Y la corriente es 4 seno de 5t. Entonces, en pocas palabras, tendré que integrar a esta función. Recordando, el 4 sale y te quedaría la integral de seno de 5t. Pero hay un pequeño detalle, que aquí tengo metida otra función. Recuerde usted que para poder sacar la integral de seno de 5t diferencial de t, tendría que decirme de pronto seno de 5t derivada de 5t. O mejor dicho, seno de x derivada de x, pero no 5t diferencial de t. Por eso es que lo que voy a hacer acá es cambiar esta cantidad por una variable llamada u. Y si yo le saco la derivada a esta u, tendré que sacarle también la derivada a 5t, pero a ambos con respecto al tiempo. Entonces, aquí fíjate bien, tendría la derivada de u con respecto al tiempo y aquí la derivada de 5t con respecto al tiempo. Y si sacamos la derivada de 5t con respecto al tiempo, te va a quedar 5. De donde despejando la derivada del tiempo va a ser igual derivada de u sobre 5. ¿Por qué hago esto, profesor? Para poder reemplazar esto acá. Es decir, en pocas palabras, que si yo coloco, por ejemplo, aquí, tendría la integral de 4 de seno de u, ¿ok? Y derivada de t quedaría con derivada de u sobre 5. Fíjate que ahora sí, ahora tengo seno de u derivada de u. Y esto sí es fácil de reconocerlo y sabes que esto va a ser menos coseno de u. Entonces, si sacamos la derivada, va a quedar los 4/5, que son los valores numéricos o constantes que va a salir afuera. Y me quedaría la integral de seno de u por la derivada de u. Y esto ya te lo mencioné. ¿A qué es igual eso? A menos coseno de u. Pero no te olvides que u era 5t. Finalmente, entonces, la carga quedaría como menos 4/5 coseno de 5t. ¿Ves? Y de esta manera ya se ha integrado para encontrar la carga que circula en este circuito. Ahora veamos un nuevo tipo de problemas cuando nos den gráficas, como por ejemplo, que nos dice la carga que ingresa a cierto elemento está dada por la siguiente gráfica. Allí la corriente dice en t igual a 1 milisegundo, en t igual a 6 milisegundos y en t igual a 10 milisegundos. Bueno, lo primero que yo tengo que hacer para este tipo de problemas es hallar la función de la gráfica, sin antes fijarnos qué tenemos en los ejes coordenados. Si usted se da cuenta, en el eje horizontal tenemos el tiempo que está medido en milisegundos. De manera similar, en el eje vertical tenemos a la carga Q de t, que está medida en milicoulombs. Entonces, ¿cómo hallamos la función de la gráfica? Para hallar la función de la gráfica, lo primero que tenemos que hallar es la pendiente de esta recta, saber cuál es la función constante y saber cuál es esta función. Entonces la pregunta es, ¿y cómo yo he encontrado, profesor, que la pendiente aquí es igual a 15? Hay dos formas. La primera forma simplemente es encontrando las coordenadas aquí, por ejemplo, que sería 0,0, y esta coordenada que es 2,30. Lo que vas a hacer es restar la diferencia, en este caso, de las ordenadas, o sea, haces la diferencia de las ordenadas entre la diferencia de las abscisas, y te va a salir 15. La otra forma que te voy a mostrar en este video es el siguiente: encontrar la tangente de este ángulo que hay por acá. Y la tangente del ángulo, recuerda que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el opuesto? 30. ¿Cuánto vale el adyacente? 2. ¿Cuánto vale 30 entre 2? 15. Y más bien debes saber que en este caso, que este tipo de recta tiene pendiente positiva, por eso que le pongo más 15. ¿Ok? En el caso de esta recta que viene en forma horizontal,
Entonces ya podríamos decir que esto representa la función constante, es decir que la carga Q de t asume un valor exacto que vale ¿cuánto? 30. Sin embargo, aquí está variando. Por otro lado, en esta recta de aquí, observa, voy a tener que esta pendiente me va a salir negativa. Claro, y tú tienes que saber que toda recta que viene de esta manera siempre tiene pendiente negativa. Si no es así, si tú quieres encontrar con coordenadas, vuelvo a repetir, busca esta coordenada que va a ser 12,0 y esta coordenada que va a ser 8,30. Restas, ¿no?, las ordenadas y divides entre la diferencia de las abscisas y te vas a encontrar con esta respuesta. O en tal caso, como te estoy explicando en este video, voy a repetir, hállame la tangente de este angulito. ¿Cuál es la tangente? Cateto opuesto. ¿Cuánto vale? 30. ¿Cuánto es el adyacente? 4. ¿Cuánto es 30 entre 4? 15 medios. ¿Pero qué pendiente es? Negativa. Entonces te sale menos 15 medios. ¿Ok? Una vez que hemos encontrado estas pendientes, ahora sí ya tenemos nuestra ecuación o nuestra función Q de t, que va a ser igual a 15t de 0 hasta 2, dice, 30 desde 2 hasta 8, fíjate bien, menos 15 medios de t más 90 desde 8 hasta 12. Ahora tu pregunta será, profesor, ¿y cómo he encontrado estas cosas de acá, no? O sea, estas funciones. Bueno, aquí lo que tienes que hacer es recordar la ecuación de esta recta. ¿Listo? Se le llama ordenada en el origen. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que este y representa el eje vertical, m es la pendiente, tu x es el eje horizontal y el b viene a ser el punto de corte en la ordenada. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Date cuenta en este caso que el y para mí está representando Q de t, que viene a ser la carga. La pendiente m para mí es 15 porque esa es mi pendiente, ahí está. Y en vez de x coloco t porque x es el tiempo. Y ahora, ¿cómo encuentro esta constante? Sencillo. Busquemos la coordenada o las coordenadas que pertenezcan a esta recta. De pronto aquí yo tengo una coordenada que es 0,0 y otra podría ser 2,30. Tú lo que tienes que hacer es buscar de preferencia las coordenadas que contengan ceros y me conviene entonces que sea ¿cuánto? 0,0. Si es así 0,0, entonces recuerda que la primera componente es las abscisas, o sea, las x. Y la segunda componente es las ordenadas, o sea, las y. Entonces, ¿quién es y para mí? Q de t. ¿Cuánto vale? 0. Es igual a 15t. ¿Quién es t? Las abscisas, las x, ¿verdad? Entonces reemplazo por ¿cuánto? Por 0. Y me quedaría más b. ¿Y cuánto vale b en este caso? 0. Este 0 lo llevo por acá y tendrías ya la función o la primera función de Q de t, que es igual a 15t. De ahí te sale 15t. ¿Listo? En el caso de 30 no aplico nada porque ya sabes que el valor de Q de t es exacto, vale 30. En el tercer caso, sí, tendría que volver a aplicar la ecuación de la recta de esta forma. Y recordando que y es Q de t, la pendiente en este caso es ahora menos 15 medios. X viene a ser mi tiempo y ahora voy a hacer el cálculo de b. Entonces, ¿qué coordenadas tenemos en esta recta? Tengo la primera que es 12,0 y la otra que va a ser 8,30. ¿Cuál escogerías tú? Obvio que 12,0, ¿verdad? Listo. Si tenemos 12,0, recuerda que la primera es las x, o sea, el t. Y la segunda es las y, o sea, el Q de t. O sea que Q de t, ¿cuánto vale? 0. Menos 15 medios, mira. ¿Y cuánto vale t? 12. ¿Cómo hallo el b, profesor? Despejando. Y mira que b te va a salir ¿cuánto? 90. Ese 90 lo llevas para acá. Y ya tendría la ecuación Q de t. Mira que es igual a menos 15 medios de t más 90. ¿Listo? Profe, este 90 ¿qué era? Te hago recordar. Te dije que si esta recta, por ejemplo, yo lo sigo prolongando, en algún momento va a cortar en el eje de las ordenadas. ¿En dónde exactamente? En 90. ¿Ok? Es lo que representa entonces esta constante. Bueno, una vez que ya conocemos la función Q de t o de la carga en este caso, lo que nos preguntan dice es, ¿hay la corriente en estos tiempos? Entonces, para hallar la corriente, lo primero que yo tengo que recordar que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, lo que tendré que hacer es derivar a cada una de estas funciones que tiene la carga. Si derivamos la derivada de 15t, fíjate acá bien, ¿cuánto sería? 15. La derivada de una constante que es 30, ¿cuánto vale? 0. La derivada de menos 15 medios de t más 90. Recuerda que la derivada de una constante es 0 y la derivada de menos 15 medios t te queda menos 15 medios.
Profesor, ¿por qué por aquí? Por lo siguiente, porque la corriente que se mide en amperios. Profesor, ¿y por qué sale amperios? Por lo siguiente, fíjate bien. Recuerda que la corriente acá es la carga sobre el tiempo. ¿La carga en qué está medido? En milicoulombs. ¿El tiempo en qué está medido? En milisegundos. Si tú divides milicoulombs entre milisegundos, se van los milis y me queda coulomb sobre segundo. Y coulomb sobre segundo representa la unidad de ¿quién? De amperios. ¿Listo? Entonces, de esta manera yo ya he encontrado rápidamente la función de la corriente. Ahora me preguntan, ¿no? Hay la corriente en t igual a 1 milisegundos. Y 1 milisegundo está contenido entre 0 y 2 milisegundos. O sea, acá. Por lo tanto, si yo tengo ese tiempo acá, quiere decir que tiene una corriente de ¿cuánto? De 15 amperios. ¿Ve? Si me dice ahora, para un tiempo de t igual a 6 milisegundos. 6 no está acá. 6 está en esta parte ahora, mira. Tiempo entre 2 y 8. Y si yo digo acá hasta 6 milisegundos, ¿cuánto de corriente tiene ahí? 0 amperios. Para el caso que me dice para t igual a 10, 10 está metido acá. Entonces, para este tiempo de 10, tiene una corriente de ¿cuánto? De menos 15 medios, es decir, menos 7.5 amperios. Entonces, de esta manera, ya sabes resolver un problema cuando me den entonces una gráfica. Ejemplo número 4. Nos dice la carga que fluye un alambre, se grafica en la figura. La pregunta es, trace la gráfica de la corriente correspondiente. Bueno, como ya habíamos comentado, lo primero que tenemos que hacer es hallar la función de la gráfica. Y para ello debemos de observar qué es lo que tenemos por acá. Primeramente, fíjate bien que el eje vertical, ahí está compuesto por la carga y está medida en milicoulombs. Y el eje horizontal está el tiempo y está medida en segundos. Entonces, si analizamos, tenemos un tramo, 2 tramos y 3 tramos. Entonces, habría 3 funciones respecto a esta gráfica. Para hallar la función, recuerda que tenemos que hallar la pendiente respectiva. Y yo hallo de esta manera. Recuerda que aplicando la tangente sería 50 sobre 2, me sale 25. Como es pendiente positiva, se pone más. Por otro lado, por aquí, atención, si yo encuentro la tangente de este angulito, de esta partecita, sería 50 entre 2. Y también sería 25, pero como la pendiente es negativa, se coloca menos. De manera similar por acá, hallaría la tangente de este angulito. Aquí tengo una distancia de 50, fíjate bien, 50. Y de aquí hasta acá tendría 2, 50 entre 2 sería también 25, obviamente con pendiente positiva. Una vez hecho esto, ya tenemos aquí establecida entonces a nuestra carga, que va a ser 25t, ¿ok? Para este tiempo de 0 a 2, menos 25t más 100 para este tiempo de 2 a 6, ahí está. Y para este tiempo de 6 a 8, tenemos 25t menos 200. ¿Cómo lo hice, profesor? Sencillo. Analicemos primeramente a ver desde 0 hasta 2. Desde 0 hasta 2. Lo que tenemos que recordar, como te dije en la anterior diapositiva, la ecuación de la recta está establecida de esta manera. Y igual a mx más b. Donde y viene a ser q de t. La pendiente que tienes es 25. Aquí está. X viene a ser tu tiempo, ya que es el eje horizontal, y más una constante que va a ser el punto de corte en la ordenada. Además, te hago recordar que te dije que tienes que buscar números, coordenadas, que de pronto contengan el 0 de preferencia, ¿verdad? Y en este caso, fíjense bien, tenemos dos posibilidades, el 0,0 y el 2,50. Entonces, ¿cuál escojo? 0,0. Recordando a su vez que la primera componente acá es las abscisas y esta es las ordenadas. La ordenada para mí es y, es decir, q de t vale 0, igual a 25. Y este 0 de acá es de las x, es decir, el t. Ponemos 25 por 0, más b. Calculando, obviamente b va a ser 0. Si lo reemplazamos por acá, te va a quedar q de t igual a 25t. Y es por eso que he colocado acá q de t igual a 25t para este tiempo de 0 hasta 2. De manera similar hacemos para el tiempo de 2 a 6. De 2 hasta 6 tenemos toda esta gráfica. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente recordamos la ecuación de la recta, donde y es q de t, m es la pendiente, menos 25, x es el eje horizontal, en este caso para nosotros es el tiempo, y la constante que es el punto de corte en la ordenada. Escogemos un punto, yo escogí el 4,0, porque en esta recta, si te das cuenta, hay 3 puntos importantes. El 2,50, 4,0 y el 6, menos 50.
te dije, escoge el que tenga de preferencia ceros, es decir, 4,0. Si ponemos 4,0, rápidamente 4 se va para t y 0 se va para q. Reemplazamos y obtienes que b cuánto vale 100. Por eso es que tengo la ecuación q de t igual a menos 25t más 100. Y aquí tengo eso. ¿Ok? Te dejo esta tercera parte para que tú lo analices y veas que te sale el b igual a menos 200. Una vez obtenido esta carga con sus respectivas funciones, lo que nos pide es trace la gráfica a la corriente correspondiente. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular la corriente, sabiendo que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Es decir, tengo que derivar a estas funciones. Y a ver, vamos a recordar un poquito. Si me dicen la derivada de 25t, tu respuesta sería, claro, 25, ¿cierto? Ya, la derivada de menos 25t más 100, ok, yo sé que es ¿cuánto? Menos 25, porque esto se hace 0 y aquí te va a quedar menos 25, ¿cierto? Y la derivada de esto, 25. Entonces, en conclusión, la corriente te va a quedar 25 menos 25 y 25. Obviamente, miliamperios, miliamperios, miliamperios. ¿Por qué, profesor? Es que fíjate que la carga se está midiendo en milicoulombs y el tiempo se mide en segundos. Es decir, milicoulombs sobre segundo, me quedo el coulomb con segundo, que van a ser amperios, pero sigue quedando mili. Por eso es que tengo miliamperios. ¿Ok? Entonces, de esa manera tienes las unidades para la corriente. Vamos ahora entonces a trazar la gráfica. Fíjate que en la gráfica estoy colocando en el eje vertical a la corriente, que se mide en miliamperios, y el eje horizontal sigue el tiempo en segundos. Analizando nuestras funciones, todas son constantes, y tengo un tope máximo de 25, fíjate bien en estos tiempos, y un tope mínimo de menos 25. Entonces colocamos esos topes, 25 máximo y menos 25 mínimo. Y a lo largo de todas estas constantes es donde va a aparecer también nuestra gráfica de la corriente. Trazamos los intervalos de tiempo y analicemos. Nos dice que para un tiempo de 0 hasta 2, hay una corriente de 25 miliamperios, es decir, acá 25. ¿Ok? Y para un tiempo de 2 a 6, ¿cuánto vale? Menos 25. De 2 a 6, menos 25. Y finalmente, de 6 a 8, tenemos 25. Y de esta manera ya hemos trazado esta gráfica de la corriente correspondiente. Y por último, veamos este último ejemplo, que dice que la carga total Q de t en coulombs que entra en la terminal de un elemento es Q de t, o sea, está establecida por estas funciones. Fíjate bien. Q de t es igual a 0 para tiempos menores que 0. Q de t es igual a 2t, una función lineal, para tiempos que están entre 0 y 2. Y Q de t es una función mira exponencial, atención, para tiempos mayores que 2. Nos dice determine la corriente y traza su forma de onda para t mayor o igual que 0. Bueno, para determinar la corriente ya sabes que la corriente en este caso es igual a ¿quién? A la derivada de la carga con respecto al tiempo. Lo que tendría que hacer es derivar a este a 0 y la derivada de 0 obviamente es pues 0. La derivada de 2t ¿cuánto es? 2, correcto. Y la derivada de esta función, recuerde usted cómo lo hago. La derivada de una constante 0, de hecho. La derivada de esta expresión de acá. Recuerda que si acá teníamos e a la x, la derivada salía normalmente. Pero como tengo esta expresión que dice menos 2t más 4, ¿de acuerdo? Lo que tendría que hacer es derivar a esto. Repito, menos 2t más 4, la derivada de 4 sería 0. Me quedaría menos 2t. ¿Y cuánto es la derivada de menos 2t? Menos 2. Por eso es que te queda aquí menos 2. Y se multiplicaba por la misma función. O sea, e a la menos 2t por t menos 2. ¿Ok? Listo, de esa manera, mira, ya estamos derivando rápidamente. Y ahora lo que me queda simplemente es, en este caso, graficar. Aquí está, por si acaso, la derivada de la función exponencial, lo que te he explicado rápidamente. Entonces ahí lo puedes analizar. Y aquí vamos a lo más importante. Nos pide la gráfica, ciertamente, ¿sí? Entonces, tengo intervalos para t menores que 0. Bueno, t menores que 0, sabes que la corriente aquí, atención, va a ser 0. Pero ahora también tengo topes, ¿no? El máximo es 2 y el mínimo ¿cuánto va a ser? Menos 2 como amplitudes. Entonces, ahora desde un tiempo de 0 hasta 2, es decir, de 0 hasta 2, fíjate que es una función constante, o sea, 2. Entonces vendría la gráfica por acá. Y ahora dice que para tiempos mayores que 2, hacia la derecha, aparece esta función exponencial.
Y esta gráfica, si nosotros tabulamos, nos va a salir de esta manera, desde -2 y va aumentando paulativamente hasta hacerse 0. ¿Listo? Entonces, de esta manera ya tenemos la gráfica entonces de esta corriente que resultó gracias a esta carga que nos da, que ingresa, dice, a cierto terminal de un elemento. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la clase número 2 correspondiente. Simplemente recibiendo cualquier sugerencia que ustedes tengan, dudas, no lo sé, me lo pueden escribir ahí. Y no te olvides de suscribirte para poderte enviar más videos en los siguientes días. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.